Tiempo es suyo. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta noche aquí en las meditaciones y reflexiones que estamos realizando por esta semana especial de Semana Santa con el Colegio de Ciencias. Me alegra muchísimo saber que muchas personas nos siguen en las redes y también aquí en el Zoom. Como habíamos planeado y pensado, el día de ayer hablamos acerca de cómo Cristo perdona. Jesucristo no tiene miramientos cuando tiene que ver con el perdón de las personas. Él, con su sacrificio, hizo todo para que nosotros pudiéramos tener su perdón y no sentir más culpabilidad, porque la liberación que Él sabe dar de nuestras vidas es una liberación profunda y total. Dice la palabra de Dios: echaré tus pecados en lo profundo del mar y no me acordaré más de tus maldades. La promesa de Dios no solamente son palabras, la promesa de Dios también son realidades, y por esa razón es importante realizar un estudio esta noche acerca de cómo Cristo, después que perdona, restituye. Porque una cosa es designar a una persona que no tiene culpabilidad y otra cosa es darle la oportunidad para continuar una vida mejor. Y hoy vamos a analizar en nuestro estudio de hoy la historia de uno de los hombres más connotados entre los discípulos de Jesús, el apóstol Pedro. Originalmente Pedro era un hombre rudo, era un hombre que había nacido en una comunidad donde el analfabetismo, las limitaciones eran parte de la vida común de aquellos de ese tiempo. Su trabajo era el trabajo más sencillo. Tenía una pequeña barca, unas cuantas redes, las tiraba en el mar y definitivamente su trabajo era conquistar los peces para poder llevar el pan a su familia. Este trabajo sencillo por las mañanas, seguramente a las 3, 4 de la mañana salía a pescar y a las 6, 7 de la mañana volvía a las orillas del mar para poder juntar sus peces y venderlos en la ciudad. Un día de esos, como un día cualquiera, un hombre que él no conocía, pero que tenía una voz amigable, que tenía palabras de aliento, palabras de bondad, le dijo: Simón, hijo de Jonás. Y él seguramente se dio cuenta que las palabras que le dirigía este hombre desconocido habían tocado su mente y su corazón. La historia dice que él lo reconoció como un pescador y le ofreció ser un pescador de hombres. Dice la historia que dejándolo todo, dejando su barca, sus redes, parece que no le había importado o estaba cansado de la vida que llevaba. Ahora un hombre extraño con una apariencia no tan agradable, porque dice que no era bello para que no fuera atractivo a las demás personas, pero con palabras amigables, amorosas, él decidió seguirle. No sabemos qué conversación tuvo Pedro con Jesús. Este Simón, que después es conocido como Pedro, tenía así una característica muy especial. Comenzó a conocer a Jesús muy de cerca, no con el raciocinio y la intelectualidad de Leví Mateo, quizás no la de Tomás ni la de Judas, sino con el ímpetu y las ganas de un hombre que tenía el orgullo de haber dejado todo para seguir a un hombre que era considerado el gran maestro para él. En alguna ocasión, cuando estuvo con él, vio que muchas personas que habían estado con Jesús, al escuchar algunas palabras de él que eran confrontacionales, se iban y dejaron de seguir a Jesús. Y Jesús les pregunta a los discípulos que están cerca y que lo siguen permanentemente, y les dice: ¿vosotros también queréis iros? Y el ímpetu y la convicción del corazón de Pedro le dice: ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Esas palabras de vida que Pedro estaba manifestando en esa ocasión fueron las palabras que él sintió cuando Jesús le dijo: ven y sígueme y te haré pescador de hombres. Este ímpetu o impetuoso
hombre pescador, que ahora era pescador de hombres, comenzó a tener una cercanía muy especial con Jesús, de tal modo que cuando Jesús iba a orar, muchas veces con él, con Juan y con Andrés, se juntaban aparte para conversar algunos temas específicos que tal vez tenían que ver mucho más con la labor de Jesús para con la comunidad que la que tenía que ver la conversación con los otros discípulos. Pedro comenzó a sentir de manera muy cercana la convicción de que Jesús era su maestro, de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el Mesías. Y era tal su convicción que él creía que tenía la capacidad de poder ser su representante. Era tal su convicción que en su corazón, su actitud sincera, íntegra, era siempre estar del lado de Jesús. Habían pasado ya 3 años y unos meses cuando comenzó a escuchar a Jesús hablar acerca de que tenía que descender a Jerusalén para poder cumplir la profecía y sufrir el sacrificio. Pedro, que lo amaba tanto, que lo conocía tanto, no podía comprender a plenitud por qué Jesús estaba hablando de esto. Él esperaba que Jesús restaurara Jerusalén. Había visto a Jesús alimentar a los 5,000, a los 4,000. Había visto cómo se liberó de los nazarenos cuando quisieron tirarlo en un despeñadero. Había visto a Jesús hacer cosas increíbles y su corazón convencido se convirtió en el defensor más importante de su maestro. Pedro es un ejemplo de un verdadero cristiano celoso, de un cristiano que está dispuesto a dar su vida, que está dispuesto a hacer lo imposible para defender aquello que cree. Pedro es el verdadero símbolo del hombre que tiene el corazón puesto en las manos de Jesús. Un día Jesús fue hasta Betania y estando en Betania anunció que iba para Jerusalén porque debía ser sacrificado. Y cuando Pedro se opuso a Jesús y le dijo, no vas a ir a Jerusalén, Jesucristo sabía que Satanás estaba siendo quien trabajaba en el corazón de aquellos que estaban aún decididos a morir por él. Jesús le contestó y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no seas tropiezo. Este corazón sincero no era suficiente para poder contener las palabras de Jesús y ser un discípulo fiel. Jesús le dijo que su espíritu era impetuoso, pero la carne es débil, le dijo Pedro. Pedro, tú no eres capaz de defender todo lo que tú dices con tus palabras. Tus hechos te pueden traicionar, tú eres un ser humano. Pedro no lo creía. Al ver que Jesús no le obedecía y él siendo una persona mucho más adulta que Jesús, decidió hacer algo que quizás Jesús nunca hubiera permitido hacer, pero lo dejó para mostrar su misericordia y su poder. En la casa de algún vecino, de algún conocido, de algún amigo, de Lázaro o de alguna persona, consiguió una espada y dijo, Jesús no sabe que yo lo voy a defender. Si hay alguien que viene a apresarlo, él es más joven, seguramente no tiene experiencia, pero yo sí tengo experiencia, soy más viejo que él. Y consiguió una espada y comenzó a llevar la espada debajo de su manto a todo lugar mientras Jesús caminaba por Jerusalén. Aquella noche cuando Judas entregó a Jesús con un beso traicionero, Pedro no lo podía entender. Él no podía creer que su maestro tuviera entre ellos a un discípulo que lo traicionaría. Pero allí en el Getsemaní, Judas, con un beso, entregó a su maestro y Pedro se decepcionó totalmente de él. Al ver que la turba de soldados y grupos de sacerdotes y escribas iban hasta allí para poder apresarlo, Pedro sacó desde lo más profundo ese coraje que le había estado guardando, de fidelidad, de convicción a su maestro, y con una espada trató de cortar el cuello de un soldado.
La agilidad del soldado, al mover la cabeza, posiblemente le llevó a cortar solamente la oreja. Jesús, en su misericordia y en su bondad, hizo ver a Pedro que realmente no necesitaba de una espada. Le dijo: Pedro, yo puedo pedir a la legión de ángeles de mi reino para que vengan a defenderme. Tú no necesitas hacer eso. No te olvides que yo soy tu maestro. Yo soy el que te he enseñado los caminos de la bondad y la misericordia de Dios. La violencia solo produce más violencia. Pedro, quien estaba dispuesto a morir por su maestro y había ofrecido hasta morir con él, ahora mostraba su estado de debilidad, de falta de control de su carácter. Había cometido un error. Había desobedecido a Jesús. Ya días antes, Pedro había manifestado a Jesús su espíritu de pelea y de entrega para su maestro. Pero Jesús le dijo: antes que cante el gallo 2 veces, tú me negarás 3 veces. No, maestro, yo voy contigo hasta la tumba, voy contigo hasta el sacrificio, yo estoy dispuesto a eso. Y Jesús le repitió: el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Conocida es la historia que cuando Jesús estaba del Sanedrín hacia Herodes, de Herodes hacia Pilato, aquella noche Pedro negó a Jesús, su maestro, 3 veces, y el gallo cantó. Este error contrajo al corazón de Pedro un sentimiento de desastrosa decepción de sí mismo. Se sintió el hombre más infiel del mundo. Había fallado a su maestro, había faltado a su palabra. Su impetuoso corazón ahora era un corazón mentiroso, débil. Había fallado a su maestro, se había decepcionado de sí mismo. Como consecuencia de su miedo y de su error, corrió lejos. No pudo estar al lado de su maestro en la hora del sacrificio y con miedo fue a ver la tumba y después se dio cuenta que Jesús había resucitado. Ahora Pedro tenía un conflicto. ¿Cómo puedo encontrarme yo con Jesús si Jesús esperaba de mí todo? Yo le había ofrecido mi vida entera, mi sacrificio, mi entrega, pero le fallé, pequé, le mentí a la gente, le mentí a él, no estuve con él en la angustia, lo dejé solo. No sirvo para ser su discípulo. Decepcionado a sí mismo, fue a sus andanzas que tenía antes de conocer a Jesús. Dice la escritura que quitóse la ropa y se puso a pescar, y cuando estaba pescando, Jesús apareció a la orilla del mar y preparando unas brasas de pescado invitó a los discípulos a comer. Y Simón estaba allí. Su nombre, Pedro, ya no sonaba. Había fallado a su maestro. Ahora era Simón otra vez. Simón el pescador, Simón el mentiroso, Simón el miedoso, Simón el que falla, el que niega a su maestro, Simón el que estaba dispuesto a todo, pero no era capaz siquiera de estar al lado de su maestro en los momentos de sufrimiento. Pedro estaba decepcionado de sí mismo. Él se sentía el hombre más vil de la historia de este mundo. Con vergüenza se sentó junto a los discípulos. Yo me imagino al Pedro que siempre estaba al lado de Jesús, delante, hablando con él, opinando, dando la palabra. Ahora se encontraba detrás de los otros discípulos, semi escondido, desesperado, avergonzado. Pero Jesús ya lo había perdonado. El perdón de Jesús va más allá de la culpabilidad del hombre.
El perdón de Jesús va más allá porque quiere que cada uno de nosotros, luego del perdón, seamos restituidos para caminar una vez más con Él. Si has cometido un pecado y crees que ya no hay perdón para ti, que no hay un camino mejor, te equivocas. El perdón de Jesús comienza y termina en la restitución. Cuando tú cometes un pecado y sinceramente te acercas a Jesús, Jesús quiere restituirte y quiere que te conviertas nuevamente en su discípulo. Mientras Él comía con sus discípulos aquella noche, Jesús, en el silencio de la noche, le preguntó y le dijo: Simón, hijo de Jonás. Yo me imagino a Simón escondido detrás de los discípulos, preocupado por las preguntas de Jesús. Responder: sí, Señor, aquí estoy, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: bienvenido, mi querido discípulo, apacienta mis corderos. ¿Cómo? Jesús me está invitando nuevamente a ser su discípulo después que yo le fallé, después que yo ni siquiera estuve con él en la crucifixión, ni siquiera lo acompañé en el dolor. Pedro comenzó a comprender de que Jesús no solamente perdona, sino también restituye y se olvida de tus pecados. Por segunda vez lo llamó y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, y escondido detrás de los discípulos. Y por tercera vez, Jesús le preguntó una vez más y le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Entonces Simón abre su corazón. Ya no es el Simón orgulloso, el Simón impetuoso que contesta las otras dos veces primeras, aunque derrotado, aunque avergonzado, pero con el orgullo del impetuoso Pedro. Ahora es el Simón que responde con dolor en su corazón y con arrepentimiento. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que ha pasado en mi corazón. Tú sabes la disposición que yo tenía para seguirte, para defenderte, para amarte. Pero no pude, Señor. Tú lo sabes todo. Jesucristo, cuando Él sabe todo lo que ha pasado en tu vida, cuando fracasaste, cuando luchaste y no lograste nada, cuando intentaste una y otra vez de ser un buen cristiano y seguiste pecando, Jesús lo sabe todo. Solo que Él necesita que tú lo reconozcas. Porque si tú lo reconoces, no solamente te va a perdonar, sino también que te va a restituir para que seas limpio totalmente y te conviertas en su discípulo nuevamente. En la iglesia podrán recordar tus pecados. En la iglesia podrán darse cuenta de que tú fuiste errado en tus actitudes. Los hermanos te dirán: eres un pecador, pero si Jesucristo te perdona, Jesucristo nunca más te mirará como pecador, sino como su discípulo para apacentar los corderos que necesitan de la presencia de Jesús en sus vidas. Aquella noche Jesús tomó a Pedro del brazo, le puso el brazo en el hombro y comenzaron a caminar juntos. El amor de Cristo y el sacrificio de Cristo vio en Pedro un hombre con potencial para ser un verdadero discípulo de Jesús, a pesar de sus desobediencias, a pesar de sus pecados. Porque Jesús no te mira a ti por lo que tú eres ahora, sino Él te mira lo que puedes llegar a ser si Él te perdona y te restituye para que tú seas nuevamente un verdadero hijo de Dios que lucha contra el pecado y lucha por acercarse a Cristo y mantenerse al lado de Él para vivir una vida victoriosa. Quién sabe, esta noche estoy hablando de una persona que tuvo problemas serios en su vida personal, pero que nunca pudo sentir la restitución de Cristo en su corazón. El perdón de Cristo no solamente te limpia de tus pecados y de la culpabilidad, sino también te pone en el camino de la verdad de su palabra, en el camino
de aquellos discípulos valientes que, reconociendo sus errores, deciden vivir una vida caminando con Jesús. Quizás esta noche tú tengas que tomar una decisión nuevamente como ayer. Ayer le dijiste a Jesús: te pido perdón por mis pecados personales, mis pecados abiertos y mis pecados secretos. Y el Señor te perdonó. Pero hoy, dile a Jesús que quieres ser su discípulo. Dile a Jesús que te restituya nuevamente como un verdadero hijo de Él. Que no solamente limpie tus pecados, sino que ponga su brazo sobre ti para darte la victoria. Mientras yo hago una oración, entrégale a Jesús tu corazón y tu mente y vive una restitución real de su compañía en tu vida. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te conocemos, sabemos por tu palabra cómo tú amas al hombre, aunque odias nuestros pecados. Pero es tan grande tu amor que nos perdonas, y no solamente nos perdonas y nos limpias, sino también nos restituyes para seguir siendo tus hijos. Es posible que esta noche alguna persona se haya sentido defraudado de sí mismo, que no pudo serte fiel y cayó en la tentación y pecó, y se sintió lejos de ti como Pedro. Mas, Señor, conocemos que tu brazo poderoso nos toma de nuestros hombros y nos ayuda a caminar nuevamente por la verdad. Bendice a aquellos que esta noche están decidiendo por ti, para entregarte su corazón, para hacer un pacto contigo, para que tú puedas, Señor, ser su maestro, su guía, su ayuda permanente. Perdona una vez más sus pecados y restitúyelos a ser nuevamente tus hijos, porque tú y tu sacrificio lo hacen posible. En tu nombre, Jesús, te pedimos todos estos favores. Amén. Amén. Deseo que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y, sobre todo, que la restitución de tu vida de pecado después del perdón pueda ser de hoy en adelante una realidad para tu vida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana, porque mañana será un día especial también donde Jesús tomará el control de nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Buenas noches.